Buen día. Vamos a empezar este video con unidades de concentración. Lo primero que vamos a ver es la fracción mol y el por ciento mol. Estos como los vamos a calcular. Vamos a calcularlos. La X, regularmente esto es la fracción mol del elemento I o del componente I, va a ser igual al número de moles de dicho componente entre el número de moles totales. ¿Sale? Así es como nosotros calculamos rápidamente la fracción mol. ¿Y cómo calcularíamos el por ciento mol? Regularmente le ponemos el por ciento de X del componente I sería igual a el, la fracción mol. Esto multiplicado por 100. ¿Sale? De esta forma nosotros tendríamos, ya tenemos las fórmulas para hacer el cálculo de la fracción mol y el por ciento mol. Estas son fórmulas muy sencillas, seguramente ustedes ya lo conocían. Vamos con un término más que es la fracción masa y el por ciento masa. La fracción masa la vamos a representar con la letra W y cuando nosotros queramos conocer la fracción masa del componente I, lo que tenemos que hacer es dividir la masa del componente I sobre la masa total del sistema. Y si nosotros queremos conocer cuál sería el porciento masa de dicho componente, lo único que tendríamos que hacer es tomar la fracción masa y multiplicarlo por 100. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo es que funciona esto. Vamos a hacer, se tiene una aleación de cobre 2600. ¿Cuál es esta aleación? Regularmente cuando estemos hablando de la serie 2000 en los cobres estamos hablando de latones. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la composición promedio de un latón? Es un 70-30 aproximadamente, ¿sale? 70% de cobre y 30% de zinc. Entonces, ¿cuál es la aleación que tenemos aquí? Vamos a hacer una tabla en donde vamos a poner el elemento y el por ciento en peso. ¿Sale? Dato aquí de por qué regularmente en todas las hojas de especificaciones que ustedes van a encontrar en la industria, regularmente nosotros vamos a tener este porcentaje o bueno, esta composición, esta unidad de concentración en por ciento peso. Esto se debe a una razón muy sencilla, se debe a una razón bien específica. Esto se debe a que cuando estamos en la industria o cuando ustedes estén en la industria y le quieran decir a un operador que calcule cuánto le tiene que agregar, para ellos es mucho más sencillo estar manejando porcentajes en peso que estar manejando ya sea una fracción masa o fracción mol o por ciento mol. Ellos no van a entender cuál es el significado de mol. Probablemente la fracción masa la entiendan un poco mejor, pero ellos están o entienden mucho más lo que es un por ciento más. A ellos les hablas ya de unidades que conocen. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a pesar son kilos. Entonces, si ustedes les dan un porcentaje, ellos fácilmente pueden hacer el cálculo adecuado. ¿Sale? Entonces, tenemos la siguiente aleación. 70.3 de cobre, de hierro 0.03, de plomo 0.04 y el resto lo vamos a tener de zinc. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que se calcule la fracción masa y fracción
mol. Solución. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. De primera mano, si ustedes quisieran hacer este ejercicio, lo que ustedes necesitarían o lo que ustedes podrían pensar hacer sería tomar una base de cálculo. Sin embargo, si nosotros hacemos el álgebra adecuada, vamos a darnos cuenta que no es necesario. ¿Sale? Entonces, para fracción masa, únicamente vamos a necesitar la fórmula que pusimos arriba, que el porciento masa es igual a la fracción masa multiplicada por 100. Si esto es cierto, entonces nosotros podríamos despejar la fracción masa únicamente dividiendo el porciento masa entre 100. ¿Sale? Entonces con esta fórmula ya resolvemos este primero. ¿Sale? Ya resolvimos este primero, ahora vámonos por la fracción mol. Ahí es en donde yo les decía que si ustedes quisieran resolverlo, se podría hacer de manera muy sencilla mediante una base de cálculo. Pero les voy a poner aquí la deducción de cómo no es tan necesario hacer esa base de cálculo. ¿Sale? Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Conocimientos básicos. ¿Cómo calculo la masa del componente I en el sistema? Pues yo lo podría calcular como la masa total por la fracción masa. ¿Sale? Y el número de moles de I tendría que ser igual a la masa de I sobre la masa molar del componente I. Todo esto lo conozco. La masa no, esta sería la base de cálculo que podríamos utilizar, pero no es necesaria. Las fracciones ya están. De este lado la masa molar pues, la podemos obtener fácilmente de tablas periódicas. Entonces lo podemos hacer. Y ya nada más necesitaríamos decir que el número total de moles sería igual a la sumatoria ahí está, a la sumatoria del número de moles de cada componente de cada especie I. Y ahora sí, vamos a ver cómo lo calculamos. Dijimos que la fracción mol va a ser igual a el número de moles de I sobre el número total de moles. Vamos a hacer un poquito de sustitución. Vamos a ocupar esta fórmula de aquí y la vamos a sustituir por esta parte de arriba. ¿Sale? Entonces, el número de moles de I también yo lo puedo expresar como la masa del componente I sobre la masa molar de dicho componente. Y aquí lo que voy a hacer es que el número total de moles puede ser la sumatoria del número de moles de I. Sigo haciendo sustituciones. La masa de I también la puedo expresar como la masa del sistema por la fracción masa. Entonces lo voy a poner. La masa por la fracción masa sobre la masa molar de I. Nótese que lo único que hice fue cambiar esto por esto. ¿Sale? Y ahora, entonces, la sumatoria del número de moles de I de cada uno de los componentes lo puedo volver a expresar así, como ya lo había hecho yo anteriormente, pero sin quitar la sumatoria. Entonces, lo que voy a tener de este lado va a ser que el número de moles de I es igual a la masa de ese componente I sobre su correspondiente masa molar. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? La parte de arriba la voy a conservar exactamente igual. ¿Sí? Lo único que necesito en este momento
es trabajar con la parte de abajo. Entonces aquí lo único que hice fue pasarlo de la misma forma y voy a aplicar el mismo concepto aquí arriba. La masa de I, la masa del componente I, la voy a sustituir por la masa del sistema por su fracción mol. Entonces, sumatoria de la masa del sistema por la fracción masa de I sobre la masa molar de esos compuestos. Entonces, si ustedes ven, ya tenemos casi lo mismo, ¿no? Ahora, una constante, así como lo podemos hacer en las integrales, puede salir de una sumatoria. Entonces, yo puedo sacar esta masa de esta sumatoria y dividirla entre la masa que tengo aquí arriba y de esta forma cancelaría estas dos masas. Por eso les comentaba que no es necesario tener la base de cálculo. Esta masa sería nuestra base de cálculo, no es necesaria porque ya aquí se eliminó de tal forma que me quedaría que la fracción masa de I sobre su masa molar, esto va a estar dividido entre la sumatoria de la masa de cada uno de los componentes dividida sobre su correspondiente masa molar. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer el cálculo de qué fracción, de la fracción mol. ¿Tenemos las fracciones masas? Sí, las tenemos, las podemos calcular de esta forma, muy sencilla. Las masas molares las podemos sacar de cualquier tabla periódica y de este lado pues es exactamente lo mismo, pero es una sumatoria de todas las especies involucradas. En este caso son 4 especies. Vamos a resolverlo y lo vamos a resolver en una tabla de Excel, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme los datos. Estos son los datos que yo les pedí, ¿sale? Ahí está. Entonces, esto es lo primero que necesitamos, tener los datos, ¿sí? Bien, ahora, esto era el porciento masa de I, ¿sale? Ahí está. Entonces, primer punto, tenemos que identificar cuál es este resto, ¿no? Esto fácilmente lo puede hacer Excel. Como lo podemos hacer es 100 menos la suma de los componentes que estén arriba. Cierro paréntesis y ya quedó. Ahora sí, todo esto me tiene que dar un 100, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el siguiente paso que nosotros hicimos? O dijimos que era calcular la fracción masa. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular aquí W de I. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo cada uno de estos porcentajes y dividiéndolos entre 100. Sería este sobre 100 y lo único que tengo que hacer es arrastrar la fórmula y listo. Ya tenemos el primer dato. Ahora, ¿cómo podemos sacar lo que sigue? ¿Cómo podemos sacar la fracción mol? Es muy sencillo, pero para esto, si ustedes recuerdan la deducción que hicimos, necesitamos las masas molares de cada uno de estos componentes. Entonces eso es lo que voy a poner aquí, ¿no? La masa molar de cada I. Cuando la I se llama cobre, tenemos que ir a la tabla periódica y sacar cuál es ese valor. Y el valor del cobre es 63.5. ¿Qué unidades? Vamos a ponerle, siempre es importante poner unidades. Vamos a poner aquí que son gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces ya está. 63.5. Nos vamos a los datos del hierro. Este es 55.8. Nos vamos a los datos del plomo. Estos son 207.2. Para finalmente irnos al zinc. Y el zinc pesa 65.38 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, si ustedes ven la deducción que hicimos, se hace un poco difícil de entender, pero vamos a simplificarla y van a ver que cuando lo hagamos en Excel, esto ya se hace una fórmula mucho más sencilla, simplemente tiene mucha deducción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a borrar todos estos pasos intermedios,
para únicamente quedarme con lo que necesito. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculo? ¿Sí? ¿Cómo calculo la fracción mol? Es únicamente con esta fórmula. Así como lo hicimos, se ven fórmulas muy sencillas. Pero ¿qué es lo que necesitamos calcular primero? Necesitamos calcular la sumatoria de qué, de cada uno de las fracciones masa, es decir, de cada uno de estos divididos entre su correspondiente masa molar. Y todo esto hay que sumarlo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer este entre este más este entre este más este entre este más este entre este. Entonces, hay una forma más sencilla de hacerlo, ¿sale? Les voy a enseñar que Excel puede, dependiendo de la versión, puede hacer cálculos en forma de matrices. La versión que yo tengo es una versión que me va a reconocer rápidamente que estoy trabajando con matrices. Sin embargo, si no pudiera ser si no es la versión más actual de Office, hay una forma más sencilla de hacerlo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es esta forma? Dice que es sumatoria, entonces yo voy a hacer la operación suma. ¿De quién? De todas las W's de I, solo estoy haciendo la parte de abajo, solo estoy haciendo la parte del denominador. Entonces, de todas las W de I divididas entre su correspondiente masa molar de I. ¿Cómo lo resolvería de una forma sencilla? ¿O cómo lo puedo, si yo le diera Enter en las versiones no tan nuevas de Excel, me marcaría un error? Si yo le doy Enter en mi versión, sí me lo va a hacer. Pero bueno, para que ustedes estén seguros que lo haga, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apretar la tecla Control, Shift y Enter. Y vean cómo aquí mete unos corchetes asumiendo de que estas son operaciones matriciales. Y entonces este número de aquí corresponde a toda esta sumatoria. De tal forma que hacer o calcular esta fracción mol sería muy sencillo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Dividir la división de cada WI entre su masa molar de I y todo esto dividirlo entre la sumatoria que ya la tengo aquí abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo le doy Enter, ya me da la fracción mol. ¿Sí? Si yo copio y pego esta celda, ¿qué es lo que va a pasar? Me está arrojando una divergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel no logró hacer este cálculo. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos aquí a ver qué es lo que hizo en cada una de las celdas, vamos a encontrar el error. Si ven, lo que está pasando es que cuando yo la copio y la pego, bajan las celdas que yo seleccioné. La C2 baja a ser C3 y va a ir bajando, pero la D7 también va a ir bajando. ¿Qué es lo que yo necesito? Que la única que se quede fija sea esta celda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me vuelvo a meter aquí a mi fórmula, me coloco en donde esté la celda que yo quiero dejar fija y presiono F4. Cuando yo lo hago, vean que aparecen signos de pesos. Los signos de pesos hacen que fije yo la celda. Entonces, si yo le doy un Enter y lo vuelvo a copiar y pegar, ahora sí ya me da datos, ¿verdad? Cambian estas dos, esta se queda fija. Cambian estas dos, esta se queda fija y finalmente cambian estas dos y esta se queda fija. Entonces, vean cómo era muy sencillo, sin hacer una base de cálculo, calcular la fracción mol. ¿Sale? Les doy una recomendación. Por favor, ustedes hagan estos Exceles. ¿Por qué? Porque les van a servir. Cuando ustedes estén en la industria o cuando ustedes estén resolviendo algún problema mío, si ustedes tienen este Excel ya listo, o todos los Exceles que vamos a ver, pues ya sería un gran avance para ustedes y lo podrían hacer de una forma increíblemente rápida. ¿Sale? Entonces, bueno, la respuesta a nuestro problema pues sería
este archivo de Excel, ¿sale? En donde lo que yo tengo que responder es lo siguiente. Me pidieron que yo calculara ¿sí? Partiendo del por ciento masa, que calculara yo la fracción masa y la fracción mol, ¿sale? Nada más esto me quedó de como un adicional que lo necesitaba forzosamente hacer, ¿sí? Y de esta forma ya quedó resuelto este ejercicio, ¿sale? Este tema es muy sencillo, este tema es de concentración y fracciones, pero vamos a ocuparlo a lo largo de todo el curso. Este video es muy corto, es muy rápido, no requiere demasiado tiempo, estar ahí dedicándole mucho tiempo. Es un video muy corto. Lo que sí es rescatable de esto es el archivo de Excel, que lo puedan tener ya ahí entre su base de datos. Háganlo lo mejor que puedan y les digo que les va a servir demasiado, ¿no? Eh, por favor, véanlo. Cualquier problema que tengan en el Classroom voy a poner los horarios para podernos ver y tocar algún tema relacionado con este archivo, ¿sale? Tanto con el Excel como con el Word. Recuerden que este Word lo voy a subir también al Classroom para que todos tengan la información a la mano y también voy a subir el link del video, ¿sale? Entonces nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.